Ustedes se preguntarán, aquellos que tratan de, digamos, de seguirme en mis pensamientos, en mis comentarios, se preguntarán si lo que estoy diciendo, los temas que toco, de alguna medida verdaderamente están relacionados con lo que hemos llamado la medicina holística. Bien, el asunto es el siguiente. La medicina holística, la palabra holística, significa que toma en cuenta todos los aspectos del ser humano. Tomar en cuenta todos los aspectos del ser humano significa, indudablemente, entrar en todo aquello que de una forma u otra tiene que ver con el material de estudio, el material de interés del ser humano. La pregunta es, ¿la medicina está asociada a la física, a la matemática, a la filosofía? Claro, es muy simple justificar una relación, por ejemplo, inmediata entre lo que puede ser la medicina, digamos, la genética, la biología y la química. Es un poco más difícil tratar de ver de qué manera está conectada esta medicina con una física y obviamente más difícil con la matemática. De todas formas, yo quisiera remitirme otra vez al comentario que en una oportunidad hice con respecto a la llamada rueda o círculo de Piaget, en donde él habla de disciplinas formales, como son la lógica y la matemática, que son, digamos, el fundamento, que constituyen el fundamento, en alguna medida, de lo que denominamos ciencia en Occidente. Después de las disciplinas llamadas formales, aparecen las fácticas, que son, digamos, a grandes rasgos, podríamos nombrar directamente que después de la matemática aparece la física, como, digamos, la primer disciplina fáctica que utiliza a la matemática, que a su vez utiliza la lógica. Después de la física aparece la química, primeramente la química general, después aparece la química orgánica, la inorgánica, etc. Y después de la química pasamos a la biología, en donde sería algo así como una especie de química, pero ya en donde nos interesa la cuestión de la vida. La biología sería el logos de la vida, el tratado, el estudio, la explicación, la justificación de lo que es la vida dentro de nuestro planeta. A continuación de la biología aparece la psicología. Tanto la física, como la química, como la biología, como la psicología, son, como ya lo dije, ciencias o disciplinas fácticas que necesitan ser justificadas o formalizadas a través de la matemática, que utiliza su fórmula matemática, y estas a su vez están basadas en un logos, en una lógica, en algo que también es propio, es inherente al ser humano. En esa rueda, que es una rueda porque partiendo de la lógica hacia la matemática, la física, la química, la biología y la psicología, luego de la psicología volvemos nuevamente a la lógica, pero recordar que eso lo hacemos para tratar de entender este sentido holístico de la realidad, este sentido holístico de la vida del hombre sobre el planeta Tierra. O sea, la lógica del hombre no es algo que haya surgido de la nada. La lógica del hombre surgió de la psiquis del hombre, de la forma que tiene el ser humano de pensar, de razonar, de entender la realidad. Fundamentalmente podemos decir casi que la lógica es algo así como el sentido común del ser humano. Pero a su vez ese sentido común, esa psique del ser humano, está fundada en su biología. O sea, de acuerdo a cómo estamos construidos, de acuerdo a eso, psicológicamente, se da nuestra psiquis. Y a continuación de eso aparece una lógica. Pero esa lógica, insisto, no es algo que surge de la nada, sino por el contrario, a nivel, digamos, de la rueda de Piaget,
Esa lógica está fundamentada por una psiquis o una psicología que está fundamentada por una biología, que a su vez está fundamentada por una química. Obsérvese que estamos tomando la rueda ahora al revés. Con la matemática y con la lógica justificamos la matemática, con la matemática la física, luego hacemos ciencia, justificamos la química, la biología y tratamos de matematizar la psicología, cosa que no es nada simple. Pero ahora estamos haciendo al revés, estamos diciendo un momentito, pero esta lógica, este logo, esta forma de pensar, es la forma de pensar del ser humano como tal. Y está basada en su psiquis, que a su vez está basada en su biología, que a su vez está basada en su biología, en su química y también en la física. Entonces, insisto, todo tiene que ver con todo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros relacionar la matemática con la física y esto relacionarlo con la medicina holística? La explicación creo que no es tan compleja en estos momentos de la historia. Yo creo que el nexo común, lo que permite como centro, digamos, remitirnos tanto para un lado como para el otro, tanto como para las ciencias formales como para las fácticas, es la mecánica cuántica. Porque la mecánica cuántica está asociada a tratar de explicar realmente el sentido del comportamiento del ser humano dentro del planeta Tierra. Aunque esto pareciera en un principio que fuera muy difícil de entender, pero es así. Voy a leer algunos párrafos de este libro llamado El Campo. Se refiere El Campo, este libro escrito por Lynn McTaggart. Lynn McTaggart directamente es una periodista de investigación. Y este libro está considerado realmente como, en estos momentos del siglo XXI, está considerado como una especie de ícono de la ciencia. Fíjese lo que dice Dyer, un científico. Dice: este es uno de los libros más poderosos e iluminadores que he leído en mi vida. Lynn McTaggart ha realizado un magnífico trabajo presentándonos la evidencia de lo que los maestros espirituales llevan diciéndonos durante siglos. Todos estamos conectados mediante nuestros pensamientos, nuestras emociones y sí, también incluso mediante los átomos y moléculas que forman nuestros cuerpos. Cada momento que dediqué a leer este libro, El Campo, dice, lo he disfrutado intensamente y lo mismo le sucederá a cualquier persona que lo lea. El primer capítulo trata de la revolución en ciernes y dice lo siguiente, dice: está a punto de ocurrir otra revolución, una revolución tan atrevida y profunda como el descubrimiento de la relatividad por parte de Einstein. En la frontera misma de las ciencias están surgiendo nuevas ideas que cuestionan todas nuestras creencias respecto a cómo funciona nuestro mundo y nuestra manera de definirnos a nosotros mismos. Se están haciendo descubrimientos que prueban fehacientemente lo que siempre ha dicho la religión, que los seres humanos somos mucho más extraordinarios que un simple ensamblaje de carne y hueso. En su aspecto más fundamental, esta nueva ciencia responde a la pregunta que ha tenido perplejos a los científicos durante cientos de años. En su aspecto más profundo, esta es una ciencia de los milagros. Durante varias décadas en todo el mundo, respetados científicos de las más diversas disciplinas han llevado a cabo experimentos bien diseñados cuyos resultados dejan perplejos a los biólogos y los físicos. En conjunto, estos estudios nos ofrecen abundante información respecto a la fuerza central organizadora que gobierna nuestro cuerpo y el resto del cosmos. En otro momento más adelante dice el libro, dice: no existe una relación dual yo, no yo.
entre nuestros cuerpos y el resto del universo. Solo hay un campo energético subyacente. Este campo es responsable de las funciones más elevadas de nuestra mente y es la fuente de información que guía el crecimiento de nuestros cuerpos. Es nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestra memoria. Es en todo momento un anteproyecto del mundo. Más que los gérmenes o los genes, el campo punto cero, así es el nombre con que se designa en la ciencia, es la fuerza que determina finalmente si estamos sanos o enfermos. Es la fuerza con la que debemos contactar para curarnos. Estamos vinculados e involucrados. Somos inseparables de nuestro mundo y nuestra única verdad fundamental es nuestra relación con el campo. Como dijo Einstein sucintamente en una ocasión, el campo es la única realidad. Bien. Tratar de llenar, tratar de completar este rompecabezas que puede entenderse como ¿de qué manera podemos justificar una relación entre la matemática, la física, la química, la biología, la psicología? ¿Cómo podemos encontrar una relación que vincule a todo eso? O sea, ¿qué tiene que ver nuestra biología con una ciencia formal? O con una fórmula matemática, o con una fórmula física. Es más fácil entenderlo quizá a través de una fórmula, por ejemplo, que trate de justificar el ADN como principio de la vida de un ser humano. Pero ese ADN, a su vez, responde a una realidad biológica que responde a una realidad física. Y lo interesante es que puede ser dilucidado a través de ecuaciones matemáticas. Pero eso no es el tema fundamental de estas charlas. El tema fundamental de estas charlas es cómo llegamos a través de 2000 años, partiendo de una filosofía escindida, o separada, que fue la de Platón y la de Aristóteles. Platón separando, preocupado por el espíritu, Aristóteles preocupado por la ciencia. ¿Cómo puede ser eso? ¿De qué manera podemos justificar nosotros el fin del camino en el que nos encontramos ahora a través de un principio filosófico? No, el principio filosófico, o sea, la elección del logos fue fructífera. Poner los pies sobre la tierra, como lo dije ya en una de las charlas anteriores, fue necesario, fue imperativo en el mundo del ser humano para empezar a hacer lo que hemos llamado ciencia. Hay momentos en donde, en este libro, que ya vamos a leer otros cuantos párrafos, porque vamos a tratar, digamos, de enfocar nuestra charla utilizando como punto de referencia este libro, que está muy bien escrito, pero hay algo en lo que hay que tener cuidado, y es en las críticas que a veces se hacen con respecto a las limitaciones de tiempos pasados. Es decir, alguien dijo, y creo que es cierto, que la mejor referencia que tiene el ser humano es la historia. Pero hay que tener cuidado con la historia, hay que tener cuidado con la crítica que hacemos de la historia. Por ejemplo, un apasionado, como lo puedo ser yo, por ejemplo, con la psicología de Jung, puede eventualmente criticar al fundamento de la psicología de Freud o de Lacan. Pero hay que tener en cuenta el momento histórico en el que aparece Freud, que era el momento incipiente en la psicología. Entonces, no era posible pasar de cuestiones personales a un inconsciente colectivo, que fue lo que le agregó Jung a la psicología freudiana. Para Freud lo importante era el inconsciente personal, pero para Jung ese inconsciente personal, que sí existe,
tiene un fundamento. ¿Cuál es este fundamento? El inconsciente colectivo. ¿Y por qué es importante ese inconsciente colectivo como tal? Porque ese inconsciente colectivo no afecta a un individuo, afecta a todos los individuos. Entonces, es muy probable que la justificación de algo no esté necesariamente en un inconsciente personal, sino en el inconsciente colectivo. Pero sí hay que entender que a nivel histórico, Freud fue necesario. Alguien podría decir, hablando en términos matemáticos, sí, fue necesario, pero no suficiente. Estamos de acuerdo. Y uno podría decir que en estos momentos, Jung es el complemento de Freud, y también, uno podría decir, es necesario y suficiente. Yo creo que sería un error la palabra o adjetivo suficiente. Yo creo que todos los avances, esa es la diferencia entre las ciencias formales y las fácticas, todos los avances que se dan en las ciencias fácticas tienen que ver con descubrimientos del ser humano sobre las distintas disciplinas, la química, la biología, la psicología, etc. Todo esto tiene que ser, en alguna medida, tiene que estar adaptado a la famosa crítica de Popper. O sea, todos estos descubrimientos a nivel fáctico pueden ser falseables. No quiere decir que sean falseables porque sean falsos. No, son falseables si uno quiere llevarlo a un estamento superior, si uno quiere justificar más cosas de lo que eso puede justificar. O sea, por ejemplo, en su momento la teoría de Galileo fue suficiente para explicar muchas cosas dentro de la física, pero fue necesario 100 años después, cuando nace en 1640 Isaac Newton, fue necesario ampliar eso con la dinámica a través de Newton, y después fue necesario ser ampliado eso con la teoría de campo a través de Alberto Einstein. Ninguna de esas teorías, y me atrevo a decir que ninguna teoría a nivel fáctico dentro de la ciencia sea definitiva. Son todas válidas dentro de un determinado conjunto, dentro de un determinado grupo, dentro de un determinado estudio. Pero a medida que el hombre sigue estudiando y va llegando, o comprendiendo, o entendiendo, o descubriendo otros elementos, esa teoría tiene que ampliarse. ¿Y eso por qué? Por una razón muy simple. Son justamente ciencias fácticas, son ciencias adaptadas a la realidad, y la realidad del hombre es una realidad claramente cambiante. Es decir, estamos cambiando. Ese es lo más interesante y lo más importante del momento que estamos viviendo ahora. Tomarlo con mucho cuidado. Es un momento muy interesante dentro de la historia, porque está uniendo piezas de un rompecabezas muy amplio. Pero cuidado, no pensar que esto, a lo que estamos llegando, sea definitivo, porque insisto, dentro de la disciplina fáctica no hay absolutamente nada definitivo. Todo es relativo al espacio y al tiempo, al momento, a la historia. Y sin lugar a dudas que de aquí a 30 años, a 50 años o a 100 años van a aparecer nuevas ideas dentro de la física, dentro de la química, dentro de la biología, nuevas ideas que seguramente muchas de ellas van a tener que ampliar lo que en estos momentos nosotros entendemos. En definitiva, la esencia del pensamiento de hoy es muy simple: tener cuidado y respeto por la historia y darnos cuenta de que dentro de la disciplina fáctica nada es definitivo.